Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy y recordándoles, verdad, que estamos hablando acerca de la Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. ¿Y qué es la revelación del Apocalipsis? Nuestro Dios Todopoderoso revela a su Hijo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? El que viene en gloria, porque pues a final de cuentas su amado Hijo es su mayor tesoro, ¿verdad? Como nos lo dice el libro de Ageo en su capítulo 2. Bien, estamos hablando de las cartas a las iglesias. Ya vimos la revelación de nuestro Dios que hacia su Hijo, ya nos dijo cómo quiere que lo adoremos, ya nos dijo dónde quiere que lo adoremos, en su santo templo, ¿verdad? Para eso están con las construcciones, los templos donde tenemos que ir a adorarle. Dice, tenemos que leer su palabra, oír su palabra y aplicarla, ¿verdad? Y ya hablamos acerca de Juan, ¿verdad? También que Dios le da una encomienda a Juan de escribir 7 cartas a 7 diferentes iglesias, ya las habíamos visto, ¿verdad? Pero ahora, el día de ayer hablamos un poquito de la primera carta, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pequeña remembranza. Este es el año 000, que es el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él vive durante 33 años. Durante este periodo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús predica su Evangelio, el nacimiento de Jesús y su ascensión al cielo, que fue aproximadamente 33 años. Después, ya aquí comienza la iglesia apostólica, empieza a desarrollarse, ¿sí? Hablamos el día de ayer que esta iglesia se llama la de Éfeso, ¿sí? Está escrito en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dura aproximadamente entre 67 y 68 años, ¿sí? En esta época, ya a los 100 años, amados hermanos, es cuando Juan es desterrado a la isla de Patmos, ¿sí? Y ahí es donde escribe estas cartas, ¿sí? Pero hay un detalle muy interesante aquí, el periodo de Éfeso, la iglesia de Éfeso. En ese tiempo, les recuerdo que Éfeso significa la deseable. ¿Por qué es la deseable? Porque los discípulos, los apóstoles, que empezaron a distribuirse por toda la tierra, ¿verdad? Y llevaban el mensaje de Cristo, pero lo llevaban como hablaban de las cosas que habían hablado con nuestro Señor Jesucristo, situaciones personales, ¿verdad? Entonces la gente estaba ávida, estaba deseosa de escuchar la palabra de Cristo, el nuevo evangelio, la palabra de vida, ¿verdad? La palabra de la luz, la que había traído nuestro Señor Jesucristo por boca de los apóstoles, ¿sí? Les recuerdo que eran 11 apóstoles, pero después se hizo uno más. Pero también entra Pablo, entran Esteban, entran otros apóstoles. Les recuerdo también que antes de que Jesús mandara a sus discípulos a predicar y a sanar enfermos, Él había mandado a 12 personas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El evangelio se seguía extendiendo. Entonces, era agradable escuchar las historias vívidas de los apóstoles que habían vivido con su maestro. Y la gente pues se sentía motivada porque ellos hablaban de la nitidez de lo que habían vivido. Pero aquí, a medida que estos varones empiezan a menguar, se empiezan a morir, ¿verdad? La iglesia se empieza a bajar. Por eso el único reclamo que tiene Dios hacia esa iglesia es: has dejado tu primer amor. O sea, me has abandonado. ¿Por qué? Porque pues ya no están los que estaban anteriormente, ¿sí? Y los que vienen, la corriente nueva que viene predicando, que tomaron la estafeta de los apóstoles, pues no, ya los estás dejando a un ladito, pero revive, o sea, levántate. Y entonces entra el siguiente periodo, que es la iglesia de Esmirna, ¿sí? Que esta dura desde el año 100 hasta el año 305, casi 200 años, amados hermanos, es lo que dura esa iglesia durante la etapa terrenal, ¿sí? Entonces, a esta iglesia se le denomina como la iglesia de Esmirna. Su periodo fue del año 101 hacia 305 después de Cristo. Y aquí tenemos los temas de los que vamos a desarrollar.
que tuvo vivencia esta iglesia durante su paso por la tierra. La persecución de los cristianos la tenemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El que venciere, dice, no recibirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Vamos a ver, el segundo paso de la ejecución del gran plan de Dios mediante su verdadera iglesia, se revela en su mensaje a la iglesia de Esmirna, que significa mirra o perfume suave u olor grato. ¿Por qué significa esta iglesia perfume grato? Lo que pasa es que desde que empezaron los apóstoles a predicar, la gente aceptaba el evangelio, ¿sí? Y la religión católica, la religión romana que había en ese tiempo empezó a menguar. Entonces los romanos empezaron a ver que el cristianismo empezaba a crecer y no había forma de cómo pararlos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Empezaron a perseguir a los cristianos, ¿sí? A los cristianos. No tanto a los judíos, pero sí a los cristianos, porque la iglesia que estaba creciendo más era la cristiana. Entonces, los judíos todavía seguían con su manera radical de que no estaban muy de acuerdo con Jesús, sí, pero aunque había también creyentes entre el pueblo de Israel. Pero la iglesia gentil seguía creciendo. Entonces los romanos comenzaron a perseguirlos y los castigaban, pero si ellos continuaban queriendo servir a Jesús, los mataban. ¿Qué era lo que los romanos pedían? ¿Sabes qué? Tú puedes servir a cualquier religión que quieras, nada más adora a nuestros héroes, o sea, a los césares. Ellos, fíjense, no tenían imágenes que adorar, pero adoraban a la imagen del César. La imagen del César era venerable. Entonces, mientras me adores a la imagen, la imagen del César, puedes adorar a quien quieras, al Dios que tú quieras. Pero entonces, como los cristianos no quisieron aceptar ese tipo de adoración, por eso es que ellos los perseguían y los obligaban a que se postraran ante la imagen del César. Pero como los cristianos no aceptaban, entonces los castigaban y llegaban incluso a matarlos. ¿Qué pasaba con esos cristianos que morían? Cuando los mataban, su muerte subía hasta la presencia de Dios en un olor grato, ¿sí? En un perfume suave, un hermoso aroma. Subía la muerte de esos cristianos que morían por la causa de Cristo. Hoy en día tenemos algunas guerras por allí, ¿verdad? Y muere mucha gente, entre ellos muere gente cristiana también. Pero la muerte de esos cristianos, amados hermanos, aunque nos duele porque ya partieron, ya se nos adelantaron en el camino de la vida, pero la muerte de esos cristianos sube ante la presencia de Dios en olor o perfume grato, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda hacer es continuar por ese camino, tomarlos como ejemplo, ¿verdad? Para un día vernos allá en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, los gobernantes romanos querían a fuerzas que adoraran a su imagen, a la imagen del César, y después adora a la imagen que tú quieras. Pero como ellos no los querían adorar, pues entonces los mataban. A menudo cuando ocurría una gran calamidad, fíjense, cuando ocurría una gran calamidad, tales como una hambruna, una pestilencia, o algún terremoto, o algún huracán, se decía que los cristianos eran los causantes de ello, por adorar a otro Dios que no sea el de ellos. Entonces ellos eran los causantes, ¿sí? Y algunos emperadores romanos aprovecharon estas fatales circunstancias para hacer cuanto podían para destruir la religión cristiana, y por ello los cristianos eran puestos en calabozos, arrojados a las fieras en el anfiteatro, quemados a fuego lento, aserrados o atormentados por todos los medios de torturas que solo a Satanás podría imaginar. Pero a pesar de todas estas desgracias, ellos reconocieron, a pesar de que a los cristianos les hacían todo eso, incluso algunos mataban, los demás guardaban la promesa que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, si a Jesús, que era el maestro, lo habían matado cruelmente, ¿por qué habían de esperar mejor trato sus discípulos? Y ante esto, su lealtad
a su amado Maestro, y su sacrificio voluntario ascendían a Dios como un dulce aroma de perfume grato. ¿Sí? Ahora, la sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2:9. Entre los miembros de la iglesia de Esmirna había una clase de personas a quienes se describe como los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Hoy en día, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, nosotros decimos, pues, ¿dónde está la iglesia de Dios? Amén, amén, amén. Todos gritamos, amén, amén. Pero hermanos, dentro de esa congregación hay anticristos, que gritan amén, que ofrendan, que diezman, que cantan, que oran, pero son anticristos. ¿Qué es un anticristo? Es aquel que no tiene un compromiso con Dios, no hace un compromiso con Cristo. Diezma, ofrenda, canta, ora, incluso hasta puede tomar la Santa Cena porque es bautizado, pero en su vida terrenal, en su laboral, es otro tipo de persona, ¿sí? O sea, ni es frío ni es caliente, ¿sí? Dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, su comportamiento, su testimonio en el trabajo no está acorde al testimonio de la iglesia. En la iglesia es un alma piadosa, pero en el trabajo es un demonio igual que sus compañeros de trabajo. Incluso algunos hasta se burlan de él y dicen, oye, se burlan de él y se burlan de nosotros y se burlan de Cristo. ¿Qué acaso tú no eres cristiano? ¿Eso te enseñan en tu iglesia? Entre jajaja, jijiji, pero se tragan la vergüenza. Pero eso es lo que pasa. Dentro de nuestras congregaciones hay anticristos. Y puede haber también dentro de las congregaciones gente que está en los puestos que designados para guiar a la iglesia, como diáconos, lo que quieran llamarle, maestros de escuela dominical, que también tienen una doble vida, ¿sí? Esos son anticristos. Lo mismo pasaba en esta iglesia. Hay los que se dicen ser judíos, o en este caso los que se dicen ser cristianos, pero no lo son, mas son sinagogas de Satanás. La sangre de los mártires fue como una semilla, ¿sí? Así de este modo el fuego de la persecución o de las pruebas sirvió para purificar a la iglesia. A veces nosotros decimos, híjoles, estas guerras que hay ahorita están matando a mucha gente. Sí, pero ¿saben qué? Dios está purificando a la tierra. De una otra manera la está purificando. A los buenos los está echando al infierno, y a los malos, los está echando al infierno, y a los buenos los está llevando a su gloria. O sea, está purificando las vidas, ¿sí? Así que no nos pongamos tristes. Sí, nos duele, pero no nos pongamos tristes por los hermanos caídos. Démosle gloria a Dios porque ellos ya pasaron a una mejor vida a la que nosotros todos anhelamos estar, ¿sí? Entonces no se pongan con que vamos a pedir que se quiten las guerras. No, al contrario. Si esos hermanos ya se nos adelantaron, ya están con nuestro Cristo, a donde queremos ir también nosotros. Pero ahí están peleando, llorando y haciendo tontería y media para que Dios quite las guerras. Las guerras no se van a quitar. El mundo nació, creado una guerra. Con Adán y Eva hubo el pecado de la desobediencia, pero con Caín y Abel hubo guerra entre los dos. Uno era bueno y el otro era malo. Uno provocó la guerra, el otro no lo provocó, pero uno murió, ¿sí? Entonces las guerras siempre han existido desde hace 6,000 años. Entonces no me digan, no se pongan a estar ahí haciendo cultos insanos, ¿sí? Que solamente lo único que beneficia es a Satanás. Porque hay que estar, entonces, si ustedes hacen servicios para que Dios quite las guerras, están a favor de Satanás. Porque Jesucristo dijo, en aquellos tiempos, refiriéndose a estos, habrá guerras, hambres, pestes, ¿sí? Y ustedes no quieren que las haya. Entonces Cristo creo que se equivocó, según ustedes, ¿sí? La sangre de los mártires fue como una semilla sembrada en buena tierra, pues su muerte solo indujo a muchos a aceptar el evangelio de Cristo. Como resultado, en vez de desaparecer, la iglesia se fortaleció y aún más se perfeccionó. La tribulación de 10 días en Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fue el mensaje del Espíritu a esta iglesia. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días representan 10 años,
Y la persecución mencionada aquí fue durante el final de esta época, pero también la más cruel y sangrienta que llevó a cabo la Roma pagana, desde el año 101 al 305 después de Cristo. Ahora, la proclamación de la libertad religiosa. Al ver Satanás que cuanto más se esmeraba en perseguir a la iglesia, esta crecía más en número, empezó a desanimarse y durante un tiempo cesaron sus crueles esfuerzos. En el año 305 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande promulgó un decreto que proclamaba completa libertad religiosa al mundo entero. Y con esto se cerró el largo periodo de la persecución pagana y el lapso de la iglesia de Esmirna. Pero no pensemos que Satanás se había dado completamente por vencido. Por supuesto que no. Más bien estaba trazando otro plan más malévolo que llevaría a cabo durante el siguiente periodo o época de la iglesia, de la cual esperaba un mejor resultado. Jesús y la recompensa. Apocalipsis 2, versículos 8, 9 y 11. El Espíritu Santo representó a Jesús ante esta iglesia como el que fue muerto y vivió. Jesús siempre se nos presenta del modo que más lo necesitamos, y a estos fieles cristianos que sufrían el martirio les dijo: yo también sufrí la muerte como mártir, y sin embargo vivo para siempre. Tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. Amados hermanos, esto era para estos hombres una seguridad de que a pesar de la muerte volverían a vivir. Pero Jesús comprendía todas sus pruebas y les decía, los animaba, los reanimaba. Yo sé tus obras, dijo, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué Jesús les decía esto? Porque Jesús conoce a sus hijos y se interesa por ellos. Y aunque el mundo pueda considerarlos pobres, Él sabe perfectamente que el verdadero cristiano es rico, inmensamente rico, pues es heredero del cielo. Y por tal motivo le dice a la iglesia de Esmirna: el que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Aunque sufrieron la primera muerte, no les tocará la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Ahora, ¿a qué se refiere de que no sufrieron la segunda muerte? Lo que pasa es que todo ser humano tenemos dos tipos de muertes. Una, la de este cuerpo, esta física, que vas al sepulcro cuando Dios te quita ya de este mundo, ¿verdad? Y eres enterrado y se cumple la palabra del Señor cuando dice: polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma, que fue la que le dio Dios para que te dio Dios para que tuvieras vida, esa se recoge, se va al cielo para su juicio, porque el juicio es del alma, no es del cuerpo, ¿sí? Entonces llegan ya una vez en el cielo se lleva a cabo el juicio, y el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué quiere decir el alma que pecare, esa morirá? Cuando se llegue al juicio y ve a Dios que esa persona fue mala, su alma fue mala, fue malévola, fue perversa, fue satánica, dice: bueno, a donde te corresponde estar, la muerte segunda, ¿sí? De donde ya jamás vas a volver ahí, el lugar de tormento, el infierno, ¿sí? El infierno, muchas veces decimos que es que aquí en la tierra está el infierno. No es cierto, el infierno está en un lugar apartado del cielo, ¿sí? Pero, ojo, porque nuestro Señor dice en Apocalipsis capítulo 20, me parece, dice: y fueron lanzados al fuego, al infierno, ¿sí? Satanás, el falso profeta y el anticristo, ¿sí? Los tres fueron lanzados, dice. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Y después de ellos fueron lanzados todos sus ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el infierno todavía no está estrenado. ¿Quién lo va a estrenar? Satanás, el falso profeta, que ha sido el papado durante todo el tiempo de estos 2000 años, y el anticristo, el hombre abominable que llevará al mundo a la perdición. Entonces, y después de ellos van a ir todos sus seguidores. Esa es la segunda muerte, Sin embargo, nosotros, los que servimos a Dios, ¿sí? Como debe de ser,
cómo debe de ser, cómo está manifestado en su bendita palabra. No vamos a sufrir esa muerte de la muerte terrenal. Nuestro cuerpo se queda abajo, pero nuestra alma entra al juicio y dice Dios, benditos sean hijos de mi Padre, entra a la gloria de tu Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos la enseñanza, todavía hay tiempo, hermanos para ponernos a cuentas con Dios y sobre todo crear un compromiso con Él. Si el hombre no tiene un compromiso con Dios, es vana su existencia en este mundo. Mañana continuamos con la siguiente carta, que sería a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta mañana.